Muy buenos días, estudiantes de grado octavo. El presente video tiene como objetivo dar continuidad a la temática de la revolución industrial. Recordemos que este hecho histórico permitió que se dieran ciertos avances tecnológicos en la industria textil y en la industria de los aceros y la siderúrgica, además de permitir el descubrimiento de nuevos medios de transporte como el barco a vapor y el tren. La revolución industrial tuvo su origen en Gran Bretaña y posteriormente se extendió a Bélgica, Francia, Alemania y Estados Unidos. Este último alcanzó un grado de industrialización en corto tiempo e incluso más alto que el de Gran Bretaña. Hay que destacar lo siguiente. Europa venía de una economía agraria y pasó a una economía industrial, una economía donde existían procesos e industrias que empezaron a fabricar artículos a gran escala para comercializar con otros países, en este caso con otras potencias. Los beneficios económicos de la revolución industrial no fueron para todas las clases sociales, simplemente se estableció estos beneficios o estas ganancias para la clase social de los burgueses, que eran los dueños de las empresas y quienes realizaban los grandes negocios, a su vez de la clase social de la aristocracia, que eran los dueños de los terrenos donde se establecían las viviendas, las fábricas o donde se construían las vías férreas. La revolución industrial nos va a generar o nos va a desarrollar el sistema que actualmente conocemos con algunos cambios y algunas modificaciones, pero que principalmente tuvo tres características esenciales. Primero, la propiedad privada de los medios de producción. Tierra, trabajo y capital, en este caso pertenecían a la clase burguesa. Además, existía el trabajo asalariado y ganancias que se generaban en el mercado, es decir, en la compra y venta de productos. La revolución industrial se desarrolló en dos fases. Primero, la industria textil incorporó a su producción nuevas invenciones como la máquina de hilar, la máquina de tejer, el telar mecánico, que le permitió la producción en serie de telas de mejor calidad y a mayor cantidad. Lógicamente, estas industrias generaron más desempleo en Inglaterra. A su vez, la segunda fase desarrolla las industrias siderúrgicas o la explotación del carbón, el hierro y el acero. Recordemos que el carbón fue empleado como combustible para los medios de transporte como el ferrocarril y como el barco a vapor, pero a la vez el carbón fue un combustible necesario e indispensable para fundir el hierro en los altos hornos y con ese hierro construir nuevas máquinas y construir las partes de los nuevos medios de transportes. Pero la gran innovación, o por decirlo así, el gran invento que revolucionó la producción textil fue la máquina a vapor de Thomas en 1507. James Watt la perfecciona en 1765. Esta máquina a vapor permitió que la producción en las industrias fuera más rápida porque fue incorporada en los medios de transporte como el ferrocarril y como el barco a vapor. A la vez, en el tren, la revolución industrial permitió el origen de nuevas clases sociales. Es el caso de la aristocracia. ¿Quiénes pertenecían a la aristocracia? Pertenecían las personas dueñas y propietarias de terrenos donde se ubicaban las grandes industrias,
y donde se ubicaban las viviendas. Además de esto, eran los propietarios de grandes extensiones de tierras necesarias para la producción y cultivos agrícolas. A la vez tenemos otra clase social que surgió, que es la nueva clase media. La nueva clase media es aquella clase que va a generar nuevos negocios, es decir, los comerciantes que tenían pequeños talleres que suministraban productos a las grandes fábricas. Otra clase social que va a ingresar es o surge son la clase proletaria o la clase obrera. Esta clase va a tener que vender su mano de obra por un salario y va a tener que adaptarse a ciertos cambios, como ciertas jornadas extensas de 16 horas. Aparte de eso, convivir en barrios obreros y va a tener unas condiciones más difíciles y va a carecer de algunas condiciones que favorezcan su labor en las empresas. La clase social proletaria va a vivir en muy malas condiciones, a pesar de que es pieza fundamental del progreso y desarrollo en la revolución industrial. ¿Qué es malas condiciones? Pues debido a su bajo salario va a habitar en barrios obreros, va a carecer de agua potable, no va a tener limpieza en sus calles, sus mujeres y niños van a tener que también emplearse en las fábricas, en horarios extendidos, sin descansos y podríamos decir que sin buenas condiciones laborales. La población rural o campesinos va a tener que incrementar su producción en cuanto a alimentos para abastecer la clase obrera o trabajadora en las ciudades. Además de que van a ser desplazados o va a haber desempleo debido a que se tiene que incorporar ciertas máquinas que permitan una siembra más rápida, que agilicen los procesos de siembro y cultivo de alimentos. Las difíciles condiciones en las que estaban sometidos los obreros y los campesinos durante la revolución industrial, a pesar de ser pieza fundamental en la producción, va a generar que estas dos clases sociales se agrupen y generen y construyan asociaciones y sindicatos. ¿Con qué fin? Con el fin de exigir la mejora de sus salarios, jornadas más cortas, las edades apropiadas de los trabajadores. Acuerden que los menores de edad eran incorporados en nuevos trabajos, además de realizar reclamos para mejorar sus condiciones de vida. El medio empleado por los obreros, artesanos y campesinos para exigir las mejoras en sus condiciones laborales fue la protesta. La protesta o huelga que les permitió mejorar algunas condiciones, sin embargo siempre encontraron como bloqueo a los empresarios y a los representantes del gobierno que no permitían o creaban leyes que no facilitaban las mejores condiciones laborales. Las continuas huelgas y manifestaciones permitieron algunos cambios o generaron algunos cambios en las clases sociales y cambios en las leyes, como dar incentivos por resultados a los trabajadores, contratos más cortos y más flexibles, jornadas laborales que se redujeron de 16 a 10 horas diarias para las industrias de algodón, derecho al voto por parte de los obreros, a su vez permitió la abolición de la esclavitud en lo que respecta a la explotación infantil, mejorar las condiciones laborales de la mujer.
Luego de la lectura comprensiva del texto anterior sobre la revolución industrial, el estudiante debe elaborar un cuadro conceptual sobre las transformaciones sociales, es decir, cómo se organizaron las nuevas clases sociales. Segundo, observa el video La asombrosa excursión de Zamba a la revolución industrial, que se encuentra en este link, y posteriormente redactar 3 conclusiones sobre la temática trabajada en este video educativo. Tercero, descubre qué relación tiene cada una de las siguientes imágenes con la revolución industrial. A continuación tenemos las imágenes en su orden: la máquina a vapor, el barco a vapor, el tren a vapor, el telar mecánico, tenemos la sembradora mecánica, tenemos nuevas formas de siembra utilizando máquinas, tenemos el alto horno donde se realizaba la fundición del hierro con el combustible del carbón en el alto horno, y tenemos una imagen sobre las huelgas o las protestas sociales de la clase proletaria al interior de las fábricas por las malas condiciones y los bajos salarios para sobrevivir y la subsistencia de sus familias. A continuación tenemos unas observaciones para la presentación del trabajo, la fecha que se fija, el medio a través del cual se presenta el desarrollo de las actividades. Muchas gracias por su atención. Les habló su profesor Luis Alfonso Silva, del área de Ciencias Sociales, para el grado octavo.